con seguridad. Sí, Señor, en esta tarde es nuestra oración, es nuestro ruego, Señor, que nada nos mueva de ti, Señor. Queremos permanecer, dijo David, en la roca más alta que yo. Señor, en esa roca donde estamos seguros, Señor, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero dice el que edificó su casa sobre la roca va a permanecer. Y nosotros declaramos esta verdad. Vamos a permanecer no porque nosotros seamos fuertes, sino porque estamos en la roca. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria y gracias al Señor en este día? Gracias, Señor. Dele gloria al Señor y tome su asiento en esta tarde. Comenzamos una nueva clase dándole gloria y gracias al Señor. Queremos recordarles, queridos hermanos, que en estos días estamos en los 40 días de oración. ¿Cuántos se están integrando, están escuchando las oraciones, verdad? Y están orando, están haciendo un refuerzo de oración. Amén. Estamos en 40 días donde vamos a estar firmes sobre la roca, orando y declarando su verdad. Si alguien no está en el grupo de información, se puede acercar a las secretarias para poder estar ahí cada noche. Se está enviando una palabra que el Señor nos inspira y también una oración para que usted pueda ser parte. Les podría pedir que me prendan porque mi temperatura corporal no es la misma que del resto de las personas. Así que bien, no se olvide, este jueves 19:30 tendremos una reunión poderosa, así que véngase preparado porque yo creo que el Señor siempre tiene una palabra que trae bendición a nuestras vidas y que es de edificación para nosotros. El domingo 10:30 y 18:30 tendremos 2 reuniones extraordinarias, ¿sí? Y acá el apóstol me anotó que va a estar compartiendo la segunda parte de Cambios Reales, que se llamará Como Cambio 2. Así que no se lo pierda. Mirá, es un 2 parece. Un signo de pregunta. Entonces es una pregunta, le falta el otro signo, entonces pensé que era un 2. Bien, entonces es ¿cómo cambio? Ahí está, le gustó, ahí está bien expresado. Así que si usted quiere saber cómo cambio, venga el domingo que va a estar espectacular para que podamos cambiar y ser transformados a través de su palabra y su Espíritu Santo. Amén. Dice, los horarios y grupos de oración están en cartelera. Así que si alguno quiere también ser parte de las oraciones que se hacen en este lugar, puede estar viendo ahí en cartelera, están días y horarios. Muy bien, vamos a estar recogiendo las ofrendas, así que voy a invitar a aquellos que son parte de que tienen que pasar con el ofrendero. ¿Puede ser, Lon, que me dejes 3 ofrenderos? Dale, perfecto. Adoramos al Señor con nuestras ofrendas, lo que el Señor allí pueden estar pasando, lo que el Señor haya dispuesto en su corazón, una ofrenda como la bendición del Señor, apretada, remecida, desbordante. Así dice que es la bendición del Señor cuando nosotros sembramos, la cosecha viene de esa manera. Así que vamos a declarar que así va a ser nuestra siembra y así va a ser nuestra cosecha en el poderoso nombre de Jesús. ¿Amén? ¿No escuché el amén? Amén. Estaba muy concentrado ahí ofrendando, gloria a Dios. Bien, vamos a seguir con esta serie. Uno de vosotros es diablo, dice ahí, esta sí es parte 2. Así que va a estar tremendo y va a estar glorioso. A ver, ¿algunos se acuerdan a quiénes Jesús llamó diablos en la clase pasada? Vamos a repasar porque esto es continuación de la clase anterior. A Judas, a Pedro, muy bien.
Perfecto, ya vimos a 2 hombres, hoy vamos a ver uno tercero y también vamos a ver a las mujeres, ¿sí? Para que no nos sintamos mal que el Señor no nos tiene en cuenta, ¿no? Ahí nos puso en la palabra bien declarado ahí. Así que bien, vamos a comenzar. Este es el punto número 3, uno de vosotros es diablo. Jesús, dice, trató a los fariseos como si fueran demonios. Dice, al ver él que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Qué hermoso mensaje. Yo quiero que usted recuerde que los fariseos eran aquellos que profesaban, por así decirlo, la religión judía. Para que usted lo entienda, eran parte de los sacerdotes. Y Jesús a los sacerdotes les hablaba de esa manera. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? También lo decía Juan el Bautista. Ahora, dice, ora pidiendo espíritu de discernimiento, de modo que seas como Jesús. Se necesita un gran discernimiento para ver la maldad en las personas religiosas. También se necesita un gran discernimiento para ver a través de la fachada justa que los religiosos presentaban. Yo le quiero decir algo, los fariseos, tanto los sacerdotes como los fariseos tenían vestiduras especiales, vestiduras que los distinguían de todos los demás. O sea, frente a los ojos de las personas tenían una vestidura impecable. Así que nosotros encontramos que físicamente se veía de una manera, pero el Señor le dijo en algún momento, ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban vestidos con lino fino, pero por dentro estaban llenos de carne podrida y de huesos podridos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces acá el apóstol nos dice, tenemos que tener un discernimiento. Qué cosa tan tremenda es poder entender que nuestro oído siempre tiene que estar pegado en el cielo a la hora de ver cualquier persona para cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque la persona delante de tus ojos puede parecer algo. Le pasó a Samuel cuando fue a ungir al rey. Cuando le presentan a Eliab, casi Samuel que le va a ungir la cabeza. Y el Señor dijo, no, no es este. Y después vinieron todos los hermanos guerreros, hasta que apareció el pequeño David, el más joven, el más flaquito, el que menos aparentaba ser lo que Dios quería hacer. Y ahí encontramos que el Señor le dice una verdad tan tremenda que la cumple Jesús mismo también. Dice, es que Dios no ve lo que están delante de los ojos de los hombres. Dios mira por el corazón. Delante de tus ojos puede haber una persona que aparente ser, pero la verdad es en el espíritu. La verdadera investidura no está por fuera, está en el espíritu. Y por lo general no se puede ver la investidura con ojos naturales, pero sí con los espirituales. Por eso nosotros tenemos que aprender a pedirle discernimiento al Señor. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto está en Isaías 5:20. Jesús habló con los fariseos y los describió como una generación de víboras. Se refirió a ellos como víboras. Eran víboras espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dijo esa palabra tan fuerte? Porque se comportaban como tales. Eran ponzoñosas, mortales, malvadas. Jesús también le dijo que eran igualitos a su padre el diablo. Si el padre es el diablo, es evidente que ellos eran hijos del diablo. Ahora, fíjese lo que le dice el Señor a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es una afirmación tremenda que Jesús le estaba diciendo. Al estar diciéndole, vuestro padre es el diablo, le estaba diciendo, ustedes son hijos del diablo. Así que prácticamente a los fariseos el Señor le estaba diciendo que eran hijos del diablo. Fíjese que acá habla porque él ha sido homicida desde el principio. Y yo me quedé pensando, ¿el pecado de Luzbel no fue el orgullo, la altivez?
los celos, el ego, y por eso fue destruido. ¿Cómo dice la palabra que él fue homicida desde el principio? Y me quedé pensando. Y el Señor me llevó a este capítulo, a este versículo de 1 Juan 3:15, que dice así: y todo aquel que aborrece a su hermano con justa o injusta razón es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas que tuvo Luzbel? El odio y la bronca hacia la creación de Dios. El odio y la bronca hacia sus hermanos. El odio y la bronca hacia sus pares también. Entonces, ahí vemos que a partir de él también entra la muerte en el ser humano. Él ha sido un homicida desde el principio porque la tentación que le hizo a Eva era para matarla. Era para matar la raza humana, era para que entre la muerte. Ahora, si usted se pone a fijar, es una palabra muy fuerte decirle a una persona que es un homicida porque aborrece a su hermano. Jesús está dejando acá en claro cuando uno es hijo del diablo, cuando los deseos del diablo queremos hacer. Cuando odiamos, ¿qué es aborrecer? A ver, alguien que ahí me pueda decir, ¿qué es aborrecer? Despreciar, ¿qué más? Repudiar, ¿qué más? ¿Qué? Rechazar. Muy bien, hay una traducción que lo dice odiar. Cuando yo estoy odiando a un hermano, estoy siendo como un solo padre, que no es Dios, justamente. Por eso el Señor nos manda ¿a qué? A perdonar, para que podamos tener el corazón del Padre. Hay dos corazones, el corazón del Padre y el corazón de las tinieblas, no hay un corazón intermedio. La pregunta es, ¿a qué corazón nosotros pertenecemos? ¿A qué mentalidad nosotros pertenecemos? Es importante lidiar con aquellos que se oponen a la unción y que matan el ministerio del hombre de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque aquellos que levantaron el juicio contra Jesús y lo mataron, ¿quiénes fueron? ¿Fueron los romanos? Los romanos lo ejecutaron. ¿Pero quiénes lo mandaron a la muerte? Fueron los fariseos. Por eso Jesús le dijo, el deseo de vuestro Padre ustedes quieren hacer. Quieren matar a la autoridad, ustedes quieren destruirla. Y eso puede venir de un solo lugar. Ahora, fueron estos fariseos quienes finalmente asesinaron a Jesucristo en la cruz. Jesús todo el tiempo supo que ellos eran diablos y asesinos. Por ese motivo los llamó víboras a esos pastores. Vamos a decir que eran pastores porque hoy no tenemos un referente espiritual. En realidad eran fariseos. Jesús los confrontó y lidió con ellos como lo que eran en realidad, diablos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y el diablo? Porque acá espere un cachito que tenemos un tema de traducción también, ¿no? Porque de alguna manera el Señor dice, nadie puede ser mi discípulo si no aborrece a padre, madre, hermanos. Él mismo cuando su mamá lo vino a buscar y sus hermanos, cuando todavía no estaban en el ministerio de Jesús, Jesús dijo, mi padre y mi madre mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, ¿cuál es la diferencia entre odiar a un hermano y entre lo que Jesús me pide para que yo llegue a ser discípulo? El término sería llegar a algún punto a despreciar por lo que Dios tiene con mi vida. Jesús fue claro en esto. Por ejemplo, Vanessa, te tenés que ir a otro país. Te tenés que ir a otro país e instalarte allá porque Dios te está llamando a hacer. Y Vanessa dice, pero mi madre, Señor, todavía no he enterrado a mi madre. Es ahí donde se aplica, no para que odie a su madre, sino porque el Señor dice, llegará un punto en tu vida donde tendrás que amar menos, tendrás que rechazar tus lazos familiares con tal de hacer mi voluntad. ¿Se entiende por qué Jesús manda aborrecer? Que jamás está en su corazón que vos odies. El diablo odia y busca matar. Jesús los confrontó y los trató de diablos. Pero en la cruz, escuche cuál es la diferencia entre el corazón. Porque Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. No se cayó una verdad. Él dijo la verdad. Pero ¿cuál es la diferencia entre el diablo que acusa y Jesús? Que Jesús,
cuando estaba en la cruz, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es la diferencia del diablo? Que acusa y quiere tu muerte. No es solo la acusación, es que él busca la destrucción. ¿Y cuál es la postura de Cristo? Yo te voy a decir la verdad. Delante mío no vas a ser hipócrita. Yo te voy a confrontar con la verdad. Pero no quiero tu destrucción. Quiero tu salvación. Quiero que el Padre te perdone. Quiero que sigas adelante. Esa es la diferencia en el corazón. Por eso dice en 1 de Juan 3:14 al 17, si amamos a nuestros hermanos creyentes, escuche esta palabra. Es difícil ponerla en práctica, yo lo sé, pero léala conmigo. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte. Pero el que no tiene amor, ¡ay! Esa traducción fue dolorosa. El que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. ¿Por qué el Señor nos manda a perdonar? Porque nos conviene a nosotros, porque nos ligamos a su corazón. El Señor no va a dejar de confrontar. Es más, la Biblia dice que aún nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Imagínense, ¿cómo no vamos a poder juzgar? El punto es que la condena no nos pertenece a nosotros. Decir la verdad y confrontar nos corresponde a nosotros, pero no la condena, no el odio. No puede haber odio, no puede haber, oye, a este lo detesto, no puede haber. Porque eso, pero profeta, a mí me cuesta un montón. Entonces hay otro problema mayor, que tenemos que aprender a rendirle nuestra voluntad al Espíritu Santo. Nadie por su propia voluntad. Mi pregunta es, ¿alguien puede amar por su propia voluntad a un enemigo? No. Si no está la intervención divina del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, ustedes no sean como el mundo, porque el mundo ama a los que le aman. Pero ustedes no van a ser así porque ustedes me tienen a mí. Porque ustedes no piensan como el mundo, ustedes piensan como yo pienso. Ahora, Pablo dice, advirtió, escuche, el punto número 4, vamos a pasar a otro tema, así termina de digerir lo que acabamos de leer. Pablo advirtió a las esposas de los pastores que no fueran diablos. ¿Cómo? Las mujeres, dice asimismo, sean honestas, no calumniadoras. La palabra calumniador en el original está escrito diabolos, no está escrito como calumniador, está escrito como diabolos, sino sobrias, fieles en todo. Está hablando de las esposas de los diáconos y de los pastores en este texto. Calumniar es mentir de manera malintencionada y Dios dice odia la mentira. Entonces, ¿cómo puede una esposa de un pastor, de un líder, vamos a ponerle de un obrero, de lo que sea, del título que tenga, llegar a ser una mujer calumniadora? Yo le quiero decir algo que hablábamos ayer, estábamos con un grupo de pastoras acá, tratando algunos temas acerca de la intercesión y de las mujeres en la iglesia general. Y una de las cosas que decíamos que el diablo sabe qué fundamental es la mujer en el matrimonio y en la casa. Por eso la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Eso significa que la mujer tiene un papel muy fundamental. Y el problema es que cuando nosotras no entendemos ese papel, el enemigo puede usar nuestro corazón y nuestra boca para traer maldición. Un hombre de Dios que está casada con una mujer calumniadora no va a poder tener un ministerio fuerte. No lo va a poder tener, porque tarde o temprano la mujer edifica o destruye. Ay, pastora, me está dando una mala noticia. Pero esta es una verdad que nosotros lo hemos podido ver a lo largo de la historia. ¿Cuál es la sabiduría que a nosotras nos toca? Y ahora vamos a ver un poquito por qué les dice esto. Dice en Mateo 5:11, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía
la gente los maltrate y diga mentira contra ustedes. Alégrense y pónganse contentos, porque han de recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vinieron antes que ustedes. ¿Por qué le puse este pasaje? Porque una cosa es que calumnien en contra nuestro diciendo la mentira. Somos bienaventurados. Cuando alguien está hablando de vos mal y es mentira, tenés que estar feliz. Eso significa que sos llamado como un profeta de Dios. Ahora, el problema es cuando la persona está hablando en nuestra contra y está diciendo la verdad. Entonces ahí ya no sos ni feliz ni dichoso. ¿Entiende cuál es la diferencia? Dios no nos llama, nosotros hemos estado viendo por un montón de tiempo la acusación. Y que el diablo es un calumniador, el diablo ama, y yo creo que usa la boca. ¿Vio que hay programas que se dedican solamente a criticar y resaltar lo malo? Yo creo que Satanás está entronizado en esas bocas. Porque Satanás lo único que quiere es destruir. Vino a robar, a matar y destruir. Entonces, donde están las tinieblas, hay toda clase de maldad para querer destruir. Ahora, cuando eso es mentira, la Biblia a mí me dice que yo voy a tener un premio grandísimo. Es más, es una de las cosas que le suceden a las personas que viven en el reino. La persecución. Ahora, el tema es cuando están diciendo y están hablando mal de mí, pero todo lo que están diciendo es verdad. Ese es un problema. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las mujeres? Ahora voy a esperar terminar con el texto para explicarle una cosa. ¿Podés creer que el apóstol Pablo utilizó la palabra diablo para describir a las esposas de algunos pastores y diáconos? Los traductores de la Biblia tradujeron la palabra diabolos como diablo en otras partes de la Biblia, pero al referirse a las esposas de los pastores, la tradujeron como calumniadoras, porque en griego calumniador y diablo viene de la misma raíz etimológica. En Mateo 4:11 dice, de inmediato, acá vemos cómo se usó la palabra acusador, y es la misma raíz de calumniador y de diablo, cuando Satanás estaba tentando a Jesús. Dice, de inmediato el acusador lo abandonó y de repente los ángeles se reunieron alrededor de Jesús para atender sus necesidades. Entonces nos damos cuenta de esta manera que sí, Pablo la llama que no sean diabolos. Las esposas de los pastores y las esposas de los diáconos pueden convertirse en diabolos. ¿Por qué Pablo habría de advertir a las esposas de los pastores que no se conviertan en diabolos? Porque la esposa de un pastor puede convertirse en una fuente acusadora y opositora de su marido. La esposa de un pastor también puede convertirse en una fuerte contrincante de su marido por medio de las acusaciones y de la oposición. ¿Por qué es tan tremendo y puede llegar hasta destruir un ministerio? Porque cuando yo estoy acusando, yo soy, primero que soy la otra parte de mi esposo. Cuando yo vivo acusando a mi esposo, eso está demostrando que hay algo que no estoy haciendo en el altar secreto. La falta de oración. Cuando yo veo muchas mujeres acusadoras de sus maridos, sé que por ende no han estado clamando correctamente delante del cielo. ¿Esto significa que no lo vamos a denunciar por las cosas malas que hacen? No, Jesús mismo confrontaba a las personas. No estamos diciendo que no vamos a confrontar. Estoy diciendo cuando esa persona se vuelve una fuente de destrucción. Yo he visto pastoras destruir iglesias enteras porque estaban metidas en el chisme. Porque estaban metidas en el chisme. Fíjese que en algún momento le dice a las viudas jóvenes que se casen, dice Pablo en algún momento, si usted leyó la Biblia, ¿para qué? Para que no anden de casa en casa chismeando. No es que no hay hombres chismosos, es que ahora vamos a ver una diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Por qué se le advierte? Porque vimos nosotros recién que a Pedro se le dijo Satanás, que a Judas se le dijo diablo. Es que hay cosas diferentes. Que quizás de esta manera en las mujeres a veces está agazapado.
Porque en nombre de la justicia podemos estar haciendo acusaciones y no estamos mirando solamente, estamos mirando por nosotras mismas y no estamos viendo el llamado de Dios. Que por encima de toda debilidad que los hombres tengan, tienen un llamado de parte de Dios. Y no hay nadie más fuerte que una mujer para destruir el ministerio de su esposo. Todo lo que venga de afuera, será de afuera. Pero lo que viene de adentro es un gravísimo problema. Entonces aquí encontramos ese punto. Por eso se acuerdan que en los acusadores vimos que antes de levantar un pastor también teníamos que ver a la esposa. Porque dependiendo de cómo sea la esposa es el ministerio que el pastor va a llevar. Lo hemos visto, Lo hemos visto. Mujeres, que los pastores llamados por Dios, con un corazón tremendo para Dios, pero las mujeres hacer así, desparramar a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el gravísimo problema del chismerío, ¿sabe cuál es? El corazón ofendido. ¿Por qué las personas son chismosas? Primero, porque se creen superiores. Segundo, porque cuando yo estoy acusando al resto de las personas, quiero que la gente empiece a quitar los ojos de mis errores y empiece a fijarse en los errores de los demás. Es un modo de defensa. Cuando yo te acuso y estoy diciendo, pero vos, Lorna, vos, José, y todo el tiempo te estoy resaltando tus debilidades, la de Vanessa, la de Walter. ¿Sabes lo que le estoy diciendo indirectamente? No miren todas mis debilidades, ustedes tienen un montón. No quiero ser expuesto, pero ahí que está. En el chismerío, ¿qué está entonces? Lo que vimos anteriormente, el ego y el orgullo. Porque es lo que yo quiero demostrar, no quiero que vean de mí. ¿Se da cuenta que siempre en el ego está el problema? Ahora, hay muchos hombres de Dios que en sus casas están lidiando con diablos femeninos físicamente tangibles. Algunos de ellos te dirán que la mayor oposición y reto de su vida y ministerio es la mujer con la cual están casados. ¿Por qué sucede esto? Por las heridas, por la falta de perdón hacia él, por la falta de oración por la vida de su esposo. Ahora yo le quiero hacer una aclaración. Nosotros a mujeres así le decimos esta Jezabel. Yo te voy a decir algo, la mujer que se comporta como un diablo no es específicamente Jezabel. Porque Jezabel lo que tiene es que tiene un marido que es un niño, que no se pone los pantalones y que ella lo protege como madre y le hace hacer todos los caprichos de él. Lea la Biblia. Una mujer que tiene un espíritu de Jezabel es una mujer que cubre la vida de su esposo y que le cumple los caprichos. Que no le tenemos, estamos hablando los malos caprichos, porque usted se pone a ver, una de las cosas que le dice Jezabel a su marido es, no sos vos el rey de Israel, andá y cortale la cabeza. Lo influencia para mal. Jezabel no estaba en contra del marido, estaba en contra de los profetas. Estaba en contra de la autoridad delegada por Dios. Entonces esta es la diferencia entre una mujer acusadora y una mujer que tiene el espíritu de Jezabel. Porque dice, ay, que se vaya el espíritu de Jezabel de mi mujer. Y capaz que no es el espíritu de Jezabel. Capaz que simplemente se está comportando mal. ¿Por qué vimos acá? Por causa de las heridas. Desgraciadamente muchas mujeres hermosas rápidamente se metamorfosean en acusadoras, opositoras y contrincantes de tiempo completo del hombre de Dios con el que se casaron. Estos pastores tienen que lidiar en la casa con el diablo literal, físicamente y tangiblemente. Por eso Pedro les advierte a los esposos. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con la esposa y respetarla como es debido. En algunas traducciones dice, con sabiduría. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios les ha dado como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Porque, ¿cuál es el problema cuando hay una mujer ofendida con el marido? Que las oraciones empiezan a tener estorbo. ¿Sabe por qué? Porque se levanta una acusación en contra del marido. Y eso pesa en la eternidad. Entonces la mujer, como está herida y no termina de perdonar, empieza a acusarlo y las oraciones del marido van a tener estorbo porque en el primer momento va a venir el padre de los acusadores y le va a decir, hey, no es justo que le des nada a este hombre.
Mirá lo que la mujer está reclamando, es su otra parte. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ahora vamos a leer un poquito más. Te quiero mostrar algo. No sé si ven que hay 3 en este caso, pero vamos a suponer que hay más, cajitas. No sé si alguna vez escucharon esto, pero la mente del hombre, por lo general, tiene como una especie de cajitas. Cada una tiene su puerta de salida hacia afuera y cada una es independiente la una de la otra. No se asuste que de la mujer también voy a hablar, ¿eh? No me tiren con piedras. Voy a hacer algo. Simplemente un ejemplo para que usted entienda el por qué las mujeres se pueden poner en el papel de calumniadoras, más que los varones. Ahora, el hombre tiene una situación en su trabajo y se va a dedicar en esa área. Por eso hay muchas mujeres que dicen, cuando estás trabajando no me da bolilla. Es que no estás en la cajita del trabajo, ¿entendés? O sea, vos estás ocupando la cajita de mujer, no estás en el trabajo. Entonces, cuando no te da, lo llamo y no me da bolilla, es que está concentrado en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tiene un dolor con su esposa, se queda en la cajita del dolor de la mujer. Cuando perdona, abre la puertita para afuera, lo confiesa y se liberó, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la mujer y su corazón y su mente? La mujer no tiene un par de cajitas, tiene muchas más cajitas. Esto lo dicen los neurocientíficos y es la parte también, es bíblico. Un día le tendré que dar un taller de matrimonio, cómo el Señor sacó el pedazo de Adán y tiene muchas cajitas. Pero ¿sabe cuál es el problema de las cajitas? Que son cajitas que llevan más profundo y más recuerdo. Por eso la mujer te reclama, porque aquel día vos me dijiste, ¿sí? Y tiene mucha más memoria, como el elefante, para reclamar cosas. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de retención de cosas. ¿Y sabe cuál es el problema de las cajitas? Que las cajitas de la mujer están interconectadas unas con otras. No es que acá se cayó, te olvidaste de poner el clavo y solo te olvidaste de poner el clavo. Ese clavo que te olvidaste de poner interconectó las cajitas de la vez que le hablaste mal, de las cosas que no hiciste antes, entonces se sulfura y ahí empieza a salir lo que estaba guardado en todas las cajitas de atrás. Por eso las mujeres necesitan hablar. Necesitan vaciar las cajitas. Ahora, ¿cuál es el problema de las cosas que guardamos en el corazón, mujeres? Que se guardan muy en el fondo. El hombre es más simple. El hombre tiene un dolor, le cuesta abrir la puerta porque las tiene pesada y de hierro. Le cuesta abrir su corazón y decir lo que le pasa, pero una vez que lo suelta y se terminó. Ahora la mujer te puede abrir la puertita de adelante, pero atrás tiene todo interconectado y todo guardado. Entonces el problema de la calumnia comienza cuando tienen raíces de amargura. No es que no se le mezcla el hijo con todo, no, se le mezcla todo. Mete el problema que tiene en el hijo con el ministerio, con el pastor, con el perro, con el gato, la ligan todos. Entonces ese es el problema. Ahora, mire lo que dice en el 5, entendiendo esto, Pablo advirtió a las ancianas que no fueran diablos. ¿Cómo? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cuántos ancianos hay aquí? Bueno, no me levante la mano, no estaba hablando de autoridad, estamos hablando de vejez. Ancianos pacientes hay. Aleluya. Pero las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no diábolos, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien.
¿Por qué vuelve a decir que una anciana puede llegar a ser, primero hablaba a las mujeres, a la esposa de los pastores y luego una anciana? Esta escritura claramente quiere decir que las ancianas pueden convertirse en falsas acusadoras, calumniadoras, opositoras y contrincantes y en diablos. ¿Por qué sucede esto? Muchas ancianas están decepcionadas y desilusionadas y desanimadas respecto a la vida. Las decepciones de la vida tienden a alejar a la gente de la alegría, de la paz, del entusiasmo y del amor. Muchos hombres y mujeres que nunca experimentan lo que esperaban, se les han arruinado sus expectativas. Esta profunda decepción de la vida les abre puerta a los diablos o al diablo. Algunas mujeres mayores con frecuencia amargadas se convierten en habitación de diablos. El entusiasmo, las risas, las sonrisas, las simpatías de la dulce joven se reemplazan por la amargura, maldad, celos, odio, enfado y disgusto. ¿Entiende por qué hay que perdonar? Porque todo eso puede cargar el corazón. Y cuando carga el corazón, de la abundancia del corazón, va a hablar la boca. Entonces, nosotros tenemos que entender. Yo acá puse algo. Hay hormonas que durante la juventud hacen que las mujeres se sientan protectoras y amorosas. ¿Usted sabía eso? Yo creo que toda mujer sabe eso. ¿Cuántos sabían eso? Hay hormonas en el ciclo menstrual, mientras dura, que hace que la mujer se sienta protectora, se desviva. Es un instinto incluso que el Señor ha puesto en toda la mujer. Pero cuando viene la menopausia, que ahí viene la parte de la madurez, esas hormonas cambian. Por lo cual muchas mujeres, fíjese que muchas mujeres se terminan separando y divorciando entre los 40 y los 50 años, cosas que antes no se atrevían a hacer. ¿Por qué? Porque esas hormonas cambian y lo que le salía instintivamente ya no lo tiene más. No significa que no va a tener amor, no significa que no va a tener, porque no pueden estar nuestra vida gobernada por nuestras hormonas, lo que significa que su ser interno también ha cambiado y su cuerpo ha cambiado. Por eso yo le puse acá, pero si morimos a nuestra naturaleza carnal, ¿vamos a ser revestidas del amor de Cristo? No hay nada afirmado que las mujeres tengan que ser así, odiosas, resentidas. No, hermana. ¿No vio que son las mujeres adultas las que le molesta a los nenes que le patean la silla? ¿Por qué? Porque quizás el fastidio que están mostrando no es hacia la criatura, es hacia las cosas que ya no tienen paciencia porque sus mentes están desbordadas. Su corazón está lleno de muchas cosas que no es el amor de Cristo. Entonces, no tenemos de alguna manera una excusa para llegar a hacer eso. Tenemos la palabra del Señor que nos está hablando a tiempo, amén. Para que nosotras podamos vivir, Señor, yo no quiero ser esa mujer. ¿Cuántas quieren ser de bendición, de edificación? No significa que no vas a confrontar los problemas, significa que lo vas a tener que hacer con lo que Dios te dice, con la sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios para saber cómo hacerlo. Ahora, una de las cosas que vamos a ver, terminamos entre este tema, entonces nos quedó en claro que personas comunes y corrientes se pueden terminar siendo diablos. Unas clases que vienen les voy a recomendar que no se la pierda, si no puede venir, vamos a ver cómo lo vamos a ver a Luzbel como nunca antes lo vimos. Y cómo fue el proceso de su degradación, ¿verdad? Y cómo fue que siendo un ser de luz tan hermoso pudo terminar en lo que soy, el detestable de todo el mundo. Ahora, los pecados del diablo, de un diablo. ¿Cómo ahora identificar en una persona cuando empieza a comportarse como el padre, que es el diablo? Una de las primeras cosas es que dice... No lo escuché. Así como que no tuvo ganas. Más fuerte. ¿Qué dice? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, subiré al cielo. El Padre era su autoridad. Junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré.
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se estaba comparando con su padre, que también era su autoridad. ¿Cómo puedes saber cuando alguien es diablo? Cuando alguien es diablo o se comporta igual que el diablo, se levanta contra la autoridad tal como lo hizo el diablo. Por eso entendemos que hay autoridades, dice la palabra, toda autoridad fue puesta por Dios. Usted fíjese que el apóstol cuando vino habló sobre la autoridad legal y sobre la autoridad de manera ilegal. Hay gente que la puso el Señor como autoridad y hay gente que quiere ser autoridad sin que Dios la haya puesto como autoridad. Ahora, la Biblia describe quiénes son las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Escucho, porque no está escrito. No escucho. ¿Quiénes son las autoridades que puso el Señor? Porque el Señor dice que Él ha puesto, toda autoridad fue puesta por Dios. Yo quiero escuchar de su boca quiénes son las autoridades. Los padres, los presidentes, los patrones, los maestros. ¿Cómo? ¿Médicos? No, los médicos no son autoridad. La policía, el juez. Bien, vamos bien. Los médicos no son autoridad, pero son encargados en la medicina, o sea, pero no son una autoridad. Pero sí la policía. No te enojes. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que una persona que tiene una investidura de autoridad? Por ejemplo, lo voy a hacer así claro. Incluso lo podemos ver esto con las tinieblas y con una persona que estaba con una investidura de autoridad. Un camión, una persona que está conduciendo un camión tiene fuerza, ¿verdad? Porque puede arrollar lo que esté adelante. Pero si un policía se para adelante y le dice que se detenga, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué? Porque el policía no tiene más fuerza que el camión, pero tiene una autoridad. De eso se trata. Vamos arriba. Luzbel estuvo en el cielo y tuvo conflictos con Dios, aunque Dios nunca le hizo nada. El apóstol enseña, las personas que constantemente tienen conflictos con sus superiores son inspiradas por Satanás. Es muy mala señal cuando las personas constantemente tienen conflictos con sus superiores, supervisores, inspectores. Pon mucha atención a esta señal y te ayudará a saber cuando alguien se ha convertido en un diablo. Satanás es el gran inspirador de todos los que pelean contra la autoridad. El apóstol comenta, un pastor que fue transferido de una iglesia a otra en distintos momentos de su vida, cada una de esas veces yo decía en mis adentros, nuestro hermano va a dar fruto en esta nueva ubicación. Pero eso no sucedía. En cada ubicación a la que iba tenía problemas con el inspector. No acataba las instrucciones, no contestaba las llamadas. En las juntas provocaba discusiones prolongadas por asuntos menores. Se oponía a las ideas que surgían. No asistía a ciertas juntas. Sin duda, este patrón de conflictos con la autoridad era mala señal. Con el tiempo se volvió el rebelde en toda la extensión de la palabra y empezó a insultar y a acusar a los obispos de la iglesia. Finalmente fue despedido y dije para mis adentros, esta persona ha estado mostrando señales de la presencia de Satanás en su vida durante muchos años. Cuando una persona se levanta contra una autoridad establecida, Satanás ha venido trabajando durante muchísimos años en su mente y en su corazón. Y es el punto final. Lo creas o no, Satanás tenía grandes conflictos con Dios mismo. ¿Quién puede tener conflictos con Dios y en el cielo?
En el cielo donde reina la paz, donde reina el amor, donde reina la vida, donde reina la luz, donde reina la armonía, porque Dios está ahí. ¿Quién puede haber tenido conflictos con Dios? ¿Se da cuenta que cualquiera se puede volver un diablo? Si Satanás, estando en semejante condición de bendición abundante, de hermandad, de hermosura. Ahora, Satanás trató de ascender al trono de Dios. Las personas que están bajo la influencia de Satanás tienen estas mismas características, tienen conflictos con los de mayor categoría. Ahora, la pregunta es que nosotros nos tenemos que hacer hoy. ¿Tenías problemas con las autoridades? ¿Tenés problemas con las autoridades? Quizás eras una persona que desde niño, con todos los profesores, los directores, no sé, tuviste problemas con la policía, con lo que sea. Estamos viendo un patrón de rebeldía. Quiero aclarar una cosa respecto a esto. Hay una edad que se le llama la adolescencia, en donde los jóvenes comúnmente se levantan como en rebeldía. Y es porque su mente se está desarrollando algo que antes no se desarrollaba. Y es el tipo de independencia que van a formar parte de su adultez. Es como una independencia que están queriendo lograr de los padres y sentirse parte de otra cosa que no sean sus padres porque están queriendo madurar. Ahora, en ese transcurso hay gente que se instala y se queda ahí. Toda persona que tiene rebeldía en su corazón tiene una herida contra la autoridad y no desarrolló su madurez emocional. Entonces se quedan en la rebeldía continua. Puede ser que también haya problemas de narcisismo, donde yo me creo el ombligo del mundo y el más importante que la policía, más importante que el que pone reglas, más importante que el presidente, más importante que los directores, más importante que la misma autoridad en la iglesia, más importante que los líderes, más importante que los pastores. Entonces ya hay un problema de narcisismo. Pero respecto a esto, hay gente que se comporta en rebeldía. Todo lo que te haga levantar contra una autoridad, a veces dice, pero hay policías corruptos. Eso es verdad. Pero vos no podés desautorizar un policía. Porque la Biblia dice que ellos portan armas y que son una extensión de la justicia de Dios. ¿Hay policías corruptos? Claro que sí. Pero vos no podés saber quién es corrupto y quién no. Si el policía te para, vos te tenés que parar. Y si dice manos arriba, manos arriba. ¿Qué me querías decir? Tenés el micrófono por ahí. Entonces, una de las cosas que a veces nosotros confundimos, pero nos vamos a dejar basurear por todo el mundo. Al final, ¿yo en qué tengo autoridad? En nada, en tu casa. Ahí puedes ejercer tu autoridad. Los padres de familia pueden ejercer su autoridad. En los lugares donde se te ponga a cargo, tenés una investidura, tenés una autoridad. Todo lo que a vos se te delegue es una autoridad que viene del cielo. Pero toda autoridad que vos quieras tomar sin que se te delegue, viene del infierno. ¿Querías decir algo respecto a la autoridad? No, hola, a ver si volumen. No, que por ejemplo en la mayoría de los casos las personas que decidan no obedecer a la autoridad acusan eso. Lo que pasa es que el policía es corrupto, el pastor no está haciendo las cosas bien, entonces dice yo necesito, y vemos en la palabra David que habiendo sido desechado y Saúl endemoniado, él dijo no voy a levantar mi mano contra el ungido. Y esa palabra es fuerte, ¿no? Porque mucha gente dice, entonces no toque decir nada, me toque callar, no toque hacer nada. Y David dice algo, David dice, no lo vamos a tocar. Sé que está haciendo las cosas mal, pero que Dios sea el que se encarga. Yo creo que la actitud correcta, bueno, nosotros vivimos una situación con quien era nuestra pastora y nos habían inclusive dicho que nos vayamos de la iglesia un montón de gente, pero nosotros siempre nos mantuvimos en una postura, vos la sabes, nos vamos a ir el día que el Señor lo indique
Y que ella nos habilite. Y que ella nos habilite. Y ella fue la persona que nos abrió la puerta para que nosotros ni siquiera nos estábamos por ir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces vemos el error de las personas. Quiero contar algo rápido que me pasó. Hace 3 meses alguien me dijo, no dejes el auto en la puerta de tu casa porque te van a poner una multa. Y yo lo dejé igual porque lo dejé igual. De guacho que soy nomás. Entonces, me llegó una multa. ¿Y sí? De 180.000 pesos y dije, no puede ser, si en la puerta de mi casa. Y fui, y cuando iba a apelar me puse a orar y el Señor me dijo, yo te avisé antes, van a andar, pagala calladito la boca, como corresponde. Entonces a veces nosotros no nos estamos dando cuenta que Satanás, perdona que te tome... No, pero está perfecto, estamos re bien de horario, así que puedes hablar todo lo que quieras. Pero una de las cosas que hace mucho esta generación es, por ejemplo, cuestionar. A veces nosotros decimos algo, ¿y por qué dijo esto? ¿Y por qué dijo lo otro? Y como que tenemos que dar un montón de explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos. No está mal la pregunta, que se pregunte, que se pueda explicar. El punto es que la persona que pregunta, pregunte por qué tengo que preguntar y por qué todo tengo que saberlo. ¿No? Me acuerdo que un día cuando le pregunté a mi pastora, ¿por qué hace esto? Porque a mí se me canta, me dijo. Entonces yo agarré y dije, no dije más. Y entendí que era Dios también, porque a veces como que queremos entender todo y queremos aprender todo. Te quiero decir algo porque viene a lo que voy a predicar el domingo. El problema que tenemos nosotros es que queremos entender a Dios y el por qué obra lo que obra y por qué hace lo que hace. Y en realidad la primera rebeldía es con Él. Es verdad. ¿Entendés? Porque queremos entender. Entonces, ¿qué queremos hacer? Como a Dios no se la podemos sacar, queremos entender por qué el pastor o por qué el líder, porque no solo el pastor, porque también, porque obviamente la mayoría de la gente como que tiene un respeto hacia uno. Pero después están los líderes de área, están los pastores de jóvenes, las pastoras de las mujeres, bueno, no hay acá, pero hay pastoras, hay diferentes pastores. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué? Está bien, yo le obedezco al pastor nomás, pero ellos son una extensión también nuestra. Pero ¿qué te quiero decir con esto? ¿A qué voy con esto? De la raíz de nuestras preguntas, del por qué preguntamos tanto. Cosas que tenemos que hacerlo y punto. Yo creo que tiene que ver con la mentalidad que está en el mundo también. Por eso, claro, por eso te decía. Entonces, nosotros pensamos que hay cosas que nos habilitan a, no sé si te acordás, un día tuve un problema con un pastor de una iglesia muy grande y agarré y bueno, me bardeó y como yo era más joven, la rebardeé yo también, ¿no? Y nos agarramos ahí, nos rebardeamos y bueno, mucha gente salió a defenderme y yo esa noche no pude dormir. Entonces, esa misma noche yo tuve un sueño y el Señor me dijo, pedile perdón, porque aunque Él esté equivocado, yo lo levanté. Entonces yo le mandé un mensaje donde le pedí perdón, Él nunca me lo contestó, hoy está todo bien entre nosotros. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que a veces nosotros no nos damos cuenta cómo el diablo nos habla. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos razón en lo que estamos pensando, que se está equivocando, que lo está haciendo mal, que no lo está haciendo. Y eso también, te quiero poner este punto porque vos decías recién sobre el orgullo. En realidad la raíz es el orgullo. ¿Por qué? Porque yo cuando digo a alguien por qué hace lo que hace, le estoy queriendo decir yo lo haría mejor. Es un acto inconsciente de la mente que vamos a hablar el domingo. Muy bien, excelente. Así que yo creo que una de las cosas que, mire, David creo que, como decía el apóstol, es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque David era un joven. Por lo general estas cosas las cometemos cuando somos más jóvenes, ¿no? Y algunos que se quedan en el tiempo de la inmadurez, entonces las siguen cometiendo cuando son más adultos. Pero David venía de matar el oso y el león. Venía de cortarle la cabeza a Goliat. Y dice la palabra que Saúl lo empezó a perseguir. Y David era una autoridad delegada por Dios. Ya Saúl lo atacaban los demonios y él le tenía que tocar para aliviarle. Usted imagínese eso, que Dios te dice, lo vas a suceder a él en el trono. El Señor se apartó de Saúl, los demonios lo atormentan, encima lo tenés que ayudar para que los demonios no lo atormenten sabiendo que Dios lo desechó y te quiere lanzar un lanzazo, sí bien, ¿no? Te quiere tirar un lanzazo para matarte y tenés que huir lejos de él para que no te mate. Y Dios lo dejaba vivo todavía. Y correr y escaparse. David, dice la Biblia,
que cuando estaban peleando, Saúl se va a meter a una cueva donde estaba metido David adentro. Y la Biblia dice que Saúl se agachó y cubrió con sus pies con su vestido. ¿Sabe lo que estaba haciendo Saúl en el momento que David estaba dentro de la cueva? Estaba haciendo sus necesidades. Saúl estaba concentrado haciendo sus necesidades. David de un lanzazo lo podría haber matado. Porque la cueva era oscura, estaba agachado, indefenso, sin ropa, no podía correr a ningún lado. Sin embargo, David dijo, jamás. Solo le cortó el borde del manto para que supiera. No es que lo dejó pasar. Cuando lo vio y se vieron de colina a colina, le gritó, mirá Saúl, ¿ves? Vos andás diciendo que yo te quería matar. Tengo acá en el borde de tu manto. Yo no te quiero matar. Podría haberte matado, pero no voy a tocar lo que Dios ungió. Eso es algo, una enseñanza tremenda para que nosotros aprendamos. Por eso el Señor dijo, David tiene mi corazón. Porque David, a pesar de que tenía una unción para hacerlo, tenía un llamado de Dios para suceder a esa autoridad, como que usted tenga un llamado a sucedernos a nosotros, o a quien sea, en el área que sea. Y usted está viendo que hasta los demonios te están atormentando porque está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué harías? Es mi pregunta. ¿Qué harías? Sin embargo, el Señor dijo, David tiene mi corazón. Por eso le levantó una descendencia eterna. Por eso del corazón de David vino el Mesías. Porque David no se adueñó ilegítimamente del tiempo y de la autoridad. Esperó en el Señor. Ahora, mi pregunta es, cuando tenemos dificultades, cuando no estamos de acuerdo con lo que el líder dice, cuando no ¿estamos esperando en la voluntad del Señor? ¿Estamos confiando en Él o queremos bajarle la cabeza? ¿O nos vamos a parar en rebeldía? Te voy a decir algo. Si el líder se equivoca, el Señor lo va a correr. Porque nosotros lo hemos visto. Junto con mi esposo, todos los pastores que se nos opusieron a nosotros sin entender lo que Dios quería hacer, el Señor los sacó. Y están muchos de ellos, como dijo él el otro día, y soy testigo y testimonio de esto, están bajo tierra de verdad. Murieron a su temprana edad. Por eso cuando David dice, mirarás y no encontrarás a tus enemigos, es una verdad. Usted no se tiene que preocupar por los enemigos que se levanten en su contra. Usted lo único que se tiene que preocupar es de hacer la voluntad del Señor y agradarle a Él. Lo que los hombres hagan adelante es un trato de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios levantó un hombre humilde de David. Le quitó la arrogancia de su juventud. Venía eufórico. Usted imagínese. Sí, pastor, usted me mandó al lugar a donde abrí y se me sanan todos los enfermos, libero a todos los endemoniados, hago esto y hago aquello. Y usted, apóstol, todavía está luchando con esta congregación. Hay que ver si nuestro corazón se mantiene como el corazón de David. Tremendo. Ahora, creas o no, Satanás tiene grande... No, esto ya lo vimos. Siguiente párrafo dice, tratan de ascender desde sus lugares y retan a las autoridades puestas por mandato divino. Satanás fue el primero en retar a los líderes y hasta ha sido la práctica de todos sus seguidores. Por eso, hermanos, nosotros cuando hablamos de división en la iglesia, cuando hablamos de personas que se van y abren otro ministerio, usted tiene que entender que por más que esa persona tenga dones, tenga llamado de parte de Dios, nunca Dios va a respaldar eso, porque Dios respalda las autoridades delegadas. No es porque usted se lleve gente de nuestra congregación y nosotros no queremos perder o nos adueñamos de las personas. No se trata de eso. Se trata de las autoridades legítimas, de lo que Dios bendice. Y hay gente que armó iglesias, de divisiones de iglesias y levantándose contra su autoridad. Claro que sí. Dios tendrá misericordia de las personas que se salven, pero ese pastor y esa pastora se muere y su ministerio se termina. Porque no es una autoridad delegada por Dios. Ese es el problema. No es el problema que usted quiera convencer a la gente. ¿Qué pasa? Mucha gente que se va de la congregación dice, pero el pastor está equivocado. Puede ser que esté equivocado, pero llevarte gente de la congregación siempre va a ser un acto de rebeldía contra la autoridad. Convencerlos de que están equivocados
y llevártelos. Es un acto de rebeldía contra, no se trata del pastor, porque Dios al pastor lo puede sacar afuera del asunto y listo. Se trata de diseños. Esa es la parte que a nosotros nos cuesta entender y es la parte, hermanos, que a veces se nos mezcla con el mundo. Porque hoy la mayoría de los jóvenes tienden a decirle a los padres lo que tienen que hacer. Cuando la Biblia dice claramente, y eso no va a cambiar jamás, es un diseño. A los padres se los ama, se los respeta. Podemos no estar de acuerdo con ellos. Se verá el día que tengamos nuestro propio hogar. ¿Cuáles son nuestros resultados y cuáles son los de nuestros padres? Gloria a Dios si no repetimos los errores de nuestros padres. Gloria a Dios que mi madre no repitió los errores de su mamá. Y yo creo que cada generación va a ir mejorando, pero eso no da derecho a levantarse contra los padres. Ahora es como que está mucho el egocentrismo. Vos sos lo más importante, vos sos lo que más importa, no importa lo que tus viejos opinen, tus padres no saben nada, son unos viejos que no entienden nada. Cuando camines en la vida y te vuelvas para atrás, te vas a acordar que muchas cosas que las que dijo tu mamá, las que dijo tu papá, tenían razón. Te guste o no te guste. En el tiempo de rebeldía no lo vas a ver, pero después... Yo te voy a decir algo, puede que haya gente que tenga conflictos porque hay padres tóxicos, claro que sí, lo hay, pero eso a mí no me da el derecho de faltarles el respeto o de no respetarlos. Puedo alejarme, te bendigo papá, te bendigo mamá, te respeto. ¿Amén? De eso se trata. El apóstol advierte, ten cuidado con los que constantemente tienen problemas con sus padres, con los líderes y con autoridades. Ten cuidado con las personas a las que no les gusta que le digan lo que tienen que hacer. ¡Qué problema! Porque si no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, hay un tremendo nivel de orgullo y de soberbia. ¿Cuál es el problema? Que nos digan lo que tenemos que hacer. Ten cuidado con los que no pueden soportar que los guíen o que los aconsejen. Hay gente que recién es ungida en el pastorado y ya no acepta ningún consejo nuestro. ¿Nos ha pasado? Mira, vos tendrías que hacer esto, aquello. No quiero saber nada con lo que vos me decís. No me funciona. Eso es una rebeldía total. Y nos gustará o no nos gustará. Como le digo, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Pero los diseños son diseños. Podemos decirle, mira pastor, ¿sabes qué? Me parece que no estoy de acuerdo con vos porque no me funciona eso que vos estás diciendo. Pero eso no significa que yo voy a tirarme contra la autoridad y mucho menos influenciar a personas contra la autoridad. Porque el problema de Luzbel no fue solo que se levantó él mismo, sino que contagió y arrastró la tercera parte de los ángeles. Eso fue algo tremendo. Ahora, tené cuidado con los que no pueden soportar que los guíen la aconseje. Tené cuidado con los que reaccionan con enojo ante una corrección. Estamos en el horno, ¿no? Tené cuidado con los que se ponen de mal humor después de que les das órdenes. Tené cuidado con aquellos a quienes no les agradan sus padres. Tené cuidado con aquellos a quienes no les agrada su madre. Tené cuidado con las personas que insultan a personas mayores, a pastores principales y a otros hombres de autoridad. Tené cuidado con esa persona, porque ha llegado a un nivel muy alto de rebeldía y de lo que estamos hablando. Tené cuidado con los que siempre están teniendo algún conflicto con su jefe en el trabajo. Tené cuidado con los que pueden gritarle a su madre. Esto es algo tremendo. ¿Sabes qué te quería decir algo antes de terminar? Está comprobado que las iglesias que nacen de ministerios que se dividieron, los pastores tienen un 70-80% de probabilidad de caer en pecado de los que fueron delegados. Por eso el tema de la autoridad tiene que ver con un tema de cuidado también. Por eso hay un ministerio muy famoso, muy mundial, que fue muy famoso en Argentina, no voy a nombrarlo, que él se abrió solo, él se puso en iglesia y el problema que él tuvo siempre fueron las mujeres.
porque no tuvo un cuidado sobre él. Claro. Porque nadie lo delegó. Él se abrió. Y aunque es conocido y lleno de gente, él tiene ese problema, pero porque por la falta de envío o de cuidado. De la autoridad delegada. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora? Y vamos a orar. Yo creo que ninguno de nosotros hemos zafado en este día. Porque de alguna manera u otra todos nos hemos rebelado. Y creo que la primera rebeldía es hacia Dios. Hay veces que pasan y suceden cosas injustas, incluso con nuestros padres, incluso con nuestras autoridades. Pero lo mejor que podemos hacer nosotros es guardar nuestro propio corazón y nuestra vida, porque eso depende de la bendición del Señor. Cuando nosotros estamos cuidando nuestro corazón, el Señor nos va a bendecir a nosotros. Si nuestras autoridades están equivocadas, ¿sabe lo que va a pasar? Dios lo va a corregir directamente a ellos. Pero cuando nosotros nos alineamos a Luzbel, entonces caemos en la volteada. ¿Qué hubiese pasado si David no hubiese respetado a Saúl? No hubiese perdurado para siempre su reinado. Así como Saúl no respetó la orden de Dios y Dios lo desechó. ¿Sabe lo más tremendo que Dios le dijo a Saúl? Y que no se lo perdonó porque se comportó como Luzbel. Cuando Samuel lo va a confrontar al rey Saúl, le dijo: si hoy me hubieses hecho caso, hubiese levantado tu reino para siempre. ¿Sabe lo que yo me quedé pensando? Que quizás el que se le hubiese levantado un reino para siempre no hubiese sido David, hubiese sido Saúl. Pero por causa de levantarse en contra de la autoridad de Dios y hacer lo que a él le pareció, el Señor lo desechó y ungió otro en su lugar. Lo mismo que le pasó a Judas. Cuando nosotros nos levantamos contra la autoridad, Dios es el que nos aparta y levanta a otro en nuestro lugar, más fiel. Por eso acá lo importante, si vamos a hablar de egoísmo o de pensar en uno mismo, pensamos mismo. Y sabés que Dios siempre va a respetar los diseños. Salva tu vida, bendecí tu vida y será el Señor quien te levante y te siente con príncipes. Él levanta al pobre y al menesteroso y lo sienta con príncipes, dice su palabra. Él no se va a olvidar de vos, Él te va a hacer justicia. A veces estamos desesperados porque no entendemos las cosas que Dios hace. Pero ¿sabe qué? Dios es justo. Y Dios no juzga como nuestra justicia es trapo de inmundicia. Aún los jueces de esta nación pueden tener su justicia como trapo de inmundicia, pero hay un Dios justo que ve todas las cosas y que está por encima de toda la justicia. Y Él es justo y Él es santo. ¿Qué tal si le adoramos en esta hora? Señor, queremos confesar ahora, Padre Santo, porque nuestra adoración no es solo palabras, es actitud de corazón. Señor, si en algún momento nos hemos comportado en nuestra juventud, hoy día, Señor, contra vos, contra autoridades, contra personas que están en lugares de autoridad, Señor, queremos desligarnos ahora, Señor, de todo pensamiento alineado a las tinieblas, de todo pensamiento ligado al mundo, de todo pensamiento y de la corriente de este mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos ahora, Señor, que podamos tener la misma disposición que tuvo Cristo Jesús, Señor, despojándose de toda su gloria y aún de su propia autoridad, decidió humillarse y hacerse obediente hasta la muerte. Señor, por eso recibió una corona de vida, Señor, y un lugar que nadie tiene, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, por causa de haberse sometido a la autoridad. Señor, en esta hora queremos ser, Señor, como Cristo Jesús, Señor, poder humillarnos delante de tu presencia.
Señor amado, y te pedimos que guardes nuestro corazón de toda amargura, de toda raíz de amargura. Señor, de todo lo que las tinieblas haya querido gestar. Señor, evacuamos de nuestro corazón, sacamos de nuestro corazón todas aquellas cosas que están guardadas, aún contra las autoridades. Espíritu Santo, renueva nuestros pensamientos y un espíritu recto dentro de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, Señor, a ti. Anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá de ti. Estoy anclado en la roca, nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Yahweh. Y Yahweh, tienes mi corazón, Señor. Oh, Yahweh, eres mi canción. Oh, Yahweh, tienes mi corazón para siempre. Oh, Yahweh, eres mi canción. Aleluya. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y declaramos, Señor, que nos sometemos a tu yugo, Señor, porque tú dijiste: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Señor, que tu yugo nos guíe. Señor, que en toda palabra, en toda decisión, seas tú quien nos esté dirigiendo, en el nombre poderoso de Jesús. Aún nuestros pensamientos, Señor, los alineamos. Tu palabra, Señor, que sometamos todo nuestro